Cuando estamos, cuando estamos hablando de enfermedades o patología reumatológica, básicamente casi siempre nos vamos a referir para el dolor articular. Casi siempre es como nuestro síntoma importante, el dolor articular. ¿Qué sucede? Ese dolor articular debemos de intentar clasificarlo, porque en la medida o en la forma en que logremos clasificar ese dolor articular, se nos va a hacer más sencillo identificar la causa y encontrar si esa situación es una enfermedad inmunológica o si es una enfermedad más por trauma, infección o inflamación. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que mirar si ese dolor articular es un evento agudo o es un evento crónico. Si encontramos de que ese dolor articular es un evento agudo, es un dolor que inició súbitamente hoy, o si encontramos que ese paciente viene desde hace 6 meses, 8 meses, un año, quejándose de dolores frecuentes en alguna articulación, vamos a pensar que es más crónico. Pero si el paciente viene y dice que ese dolor empezó súbitamente ayer o hace 2 días y que nunca antes había tenido ese dolor, podemos clasificar ese dolor como un dolor articular agudo. ¿Cuáles son las posibles causas de los dolores articulares agudos? Y ahí nos vamos a un tema que nos ayuda a descartar de una patología reumatológica real. Entonces, los dolores articulares agudos son más por eventos de trauma, son más por eventos infecciosos, son más por eventos de cristales, y cuando hablamos de cristales hablamos de la gota y la pseudogota, y también puede ser más por eventos reactivos. Y en algún momento podremos evaluar a través del curso qué situaciones suceden cuando tenemos dolor articular por eventos reactivos. Cuando hablamos de eventos crónicos, dolores articulares crónicos, podemos asociarlo al evento de la inflamación. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a evaluar la inflamación de esa articulación o de esas articulaciones. El paciente en realidad tiene eventos que me indiquen proceso inflamatorio. Entonces, por ejemplo, fiebre, leucocitosis, PCR, velocidad de eritrosedimentación, marcadores que me indican inflamación. ¿El paciente tiene marcadores que me indican inflamación? ¿Sí o no? Si ese paciente no tiene marcadores que me indiquen inflamación, puedo pensar que el paciente más está frente a una osteoartrosis, que es un degeneramiento de la articulación, sea por peso o sea por envejecimiento. Entonces, si no hay reactantes de inflamación, pienso que ese paciente tiene una osteoartrosis. Pero si el paciente tiene marcadores de inflamación, ahí es donde entra un poco más a ese tema de que el paciente en realidad estamos frente a una enfermedad reumatológica inmunológica. Pero antes de decir, el paciente tiene un dolor articular crónico con reactantes de inflamación positiva, antes de decir que el paciente en realidad tiene una patología reumatológica por algo inmunológico que lo ataca, debemos de mirar cuántas articulaciones se están afectando. Entonces, número de articulaciones afectadas. Y en ese orden de ideas podemos clasificar que el número de articulaciones afectadas se puede sesgar a una sola articulación o está afectando más de una articulación. Generalmente cuando afecta una articulación, la causa pasa a ser reagudización de un evento agudo. Es decir, el paciente tiene un trauma y no se ha intervenido, medio ajustó el manejo del dolor, pero ahora vuelve a aparecer el dolor. O el paciente tiene una infección crónica que le está llevando a que cause dolores subagudos. O el paciente está depositando cristales y tuvo resolución y ahora se reagudiza el evento de los cristales de la gota. O el paciente tiene una artritis reactiva. Generalmente, independiente de que tengamos un proceso inflamatorio crónico, cuando es una sola articulación, podemos referirnos más a estos aspectos. Cuando el paciente tiene más de una articulación afectada, ahí es donde viene todo el tema digámoslo, de la parte reumatológica inmunológica. Entonces, el paciente podemos estar frente a un lupus, podemos estar frente a una artritis reumatoidea,
podemos estar frente a dolores articulares seronegativos o podemos estar a otros tipos de desórdenes del tejido conectivo, connective tissue disorders. Ahora, esta es la clasificación en general cuando hablamos del paciente en dolor articular. Recuerda, cuando tenemos un dolor articular, tenemos que evaluar si el paciente nos encontramos enfrente a una situación de que la sintomatología es crónica o la sintomatología es aguda. Recuerda que cuando es aguda, nos sesgamos o nos retiramos un poco más de los eventos reumatológicos inmunológicos. Realmente el paciente tiene esa situación por trauma o por infección o por presencia de cristales o es una situación reactiva. Entonces, la situación hace que empecemos a entender en esta situación cómo clasificamos el dolor articular. Es importante esa parte. Esto es importante tanto para el Step 1 como para el Step 2 CK. Entender la clasificación del dolor articular.